Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos nuevamente a este espacio de estudio bíblico con la idea siempre de retornar hacia las raíces hebreas. Esta vez vamos a analizar un concepto que está a veces escondido en la cultura nuestra, cuando nos enseñaron, por ejemplo, en el turismo. En el turismo de nuestro país, de nuestra ciudad, cuando vienen personas a visitar y a conocer acerca de nuestro país y de nuestra cultura, la cultura que muestran de nuestra ciudad es llevarles a conocer las iglesias, como el caso de las iglesias del centro de Quito. Conocemos que las iglesias en Quito son alrededor de 34 iglesias en el centro histórico. Entonces, vienen los turistas a conocer las principales de ellas, la Catedral, San Francisco, la Compañía, etcétera, y se muestran las obras artísticas que a lo largo de los años han impregnado allí muchos artistas, varios de ellos indígenas. Esto se muestra como la cultura de nuestra ciudad y nuestro país. Es decir, cuando nombramos iglesia, la iglesia, la primera imagen que nos llega de la iglesia es una forma, una estructura en donde hay cierta terminología, cierto arte religioso, y desde luego allí en esas paredes se reúne la gente a escuchar misa, a, a hacer ciertos ritos, etcétera. Cuando en el protestantismo también reivindicaron esta idea, nos dijeron la iglesia no son las paredes. La iglesia es las personas conforman la iglesia. La iglesia no está formada por paredes, sino por las personas. De alguna forma estamos rescatando el significado interior del mensaje bíblico. Pero ahora vamos a encontrar algo un poco más allá de esto, que tiene que ver con la estructura del árbol de la vida que hemos siempre analizado en este espacio, y para ello vamos a tener que entrar en nuestra pantalla. Veamos, tenemos un tiempito a que inicie la computadora. Veamos si estamos. Recording in progress. Bien, entonces, si analizamos las palabras hebreas para congregación, de todas maneras tenemos que explicar, tenemos que decir que la palabra iglesia no es una palabra hebrea. La palabra iglesia aparece desde el idioma griego y no con una connotación espiritual o religiosa relacionada con el templo, sino con connotaciones políticas. Es decir, la iglesia tiene más bien un origen de una reunión de tipo político. Pero esto lamentablemente fue introducido en la terminología
religiosa cristiana, y ahora es muy popular conocer la congregación como iglesia. La palabra más relacionada con la espiritualidad y con el templo es la congregación. La congregación es la reunión de las personas con este fin de adorar y de conocer al Creador. Hay dos palabras fundamentalmente, varias otras, pero hay dos palabras que por ahora nos interesan conocer relacionada con la congregación. ¿Qué es la congregación desde el punto de vista hebreo y desde el punto de vista espiritual en cada uno de nosotros? Hemos visto que el templo, Dios no habita, el Creador no habita en templos hechos por manos de hombres. Y por lo tanto, la congregación no es tampoco un lugar. O la congregación también no se reúne en ningún lugar específicamente para acercarnos al Creador. Cuando el Creador en el libro de Éxodo manda construir un templo, en Éxodo 25 dice: construyame un templo y yo moraré en medio de vosotros. Es decir, la construcción del templo tiene como finalidad construir la unidad de los seres humanos. Pero esa unidad, ¿en dónde inicia? Esa unidad inicia dentro de cada uno de nosotros. Regresemos, por tanto, a las palabras hebreas para congregación. Entonces hay dos palabras hebreas para congregación. La palabra hebrea akahal, que se escribe con una letra Hei, una letra Kuf, otra letra Hei y una letra Lamed. En realidad es la congregación. La es el artículo que inicia aquí con una letra Hei. Entonces, si es que nosotros encontramos una gematria de estas letras, los números corresponden: la letra Lamed 30, la letra Hei 5, la letra Kuf 100 y la letra Hei 5 nuevamente. Esto suma 140. Entonces tenemos aquí un número, el 140. Ahora, hay otra palabra, la palabra Keilah, que es también común para simbolizar, para hablar acerca de la congregación o la comunidad. Esta palabra Keilah se escribe también con una letra Kuf, Hei, Lamed, Hei. Entonces, tomamos asimismo la gematria de estas letras, sería 5, Lamed 30, Hei otra vez 5 y Kuf 100. Si sumamos, estas letras también suman 140. Es decir, estas dos palabras, Kahal y Keilah, tienen el valor de 140. Ahora veamos qué es lo que podemos encontrar aquí para conocer. Vamos a borrar estas. Bueno, no importa. Si es que si me va a estorbar, perdón, un momentito. Recording in progress. Ahora, si es que recordamos la terminología del árbol de la vida en relación a las facultades intelectuales. En las facultades intelectuales tenemos Jochma, que es la sabiduría, o lo que llamamos el principio padre, y Binah, el entendimiento o la inteligencia, que denominamos el principio madre. Es decir, son principios, no son seres, son parte de nuestra alma.
Estos principios, el padre y la madre son equivalentes o simbolizan como si hubiera un padre y una madre dentro de nosotros, pero que corresponden a la sabiduría y al entendimiento. Si tomamos estas palabras, Jochma, Jochma es Het, este es Haf, Mem, Hei, y Binah, que es Bet, Yud, Nun y Hei. En la misma forma, tomamos las gematrias de estas dos palabras, vamos a dejar a un lado por ahora Dat. Entonces comenzamos desde la izquierda. Hei vale 5, la letra Nun vale 50, la letra Yud vale 10 y la letra Bet vale 2. En Jochma tenemos la letra Hei que vale 5, la letra Mem que vale 40, la letra Haf está aquí al revés, ¿no? La letra Haf que vale 20 y la letra Het que vale 8. Esto debería poder corregirlo así, ¿no? Esto es 20 y acá 8. ¿Sí? Entonces, si sumamos estas dos palabras, sumamos Jochma y Binah, ¿sí? Sumamos la sabiduría y el entendimiento, vamos a tener 67 de Binah más 73 de Jochma. Y las dos suman 140. ¿Qué dijimos que tenía el valor de 140? Keilah y Hakajal. Entonces, 140 en el caso de la suma de Jochma y Binah me retornan a la congregación en cualquiera de estas dos formas. En la forma de Kehilá, que es igual a 140, o a Cajal, que es 140, también la congregación, las dos palabras relacionadas con congregación. ¿Esto qué nos indica? Cuando nosotros vemos que Jochma y Binah, las dos suman la congregación, podemos decir lo siguiente. Vamos a tratar de encontrar una equivalencia aquí. Veamos dónde están las figuras. Ya. Entonces vamos a dibujar, como hemos estado haciéndolo, es nuestra costumbre. Vamos a dibujar, estas son nuestras facultades intelectuales. Y ahora vamos a dibujar las facultades emocionales, siempre esto relacionado con el árbol de la vida. ¿Cierto? Ahora, volvemos a las facultades intelectuales. Las facultades intelectuales tienen en realidad 3. Y nosotros siempre hemos estado dibujando 2. Porque el proceso nos debe llevar a formar la tercera. El proceso, pero todavía estamos en este proceso que todavía no logramos tener la tercera, que es la corona. Estas dos, la primera, aquí está Jochma. Vamos a poner, veamos. Vamos a poner aquí Jochma. Perdón. Vamos a hacer así. Jochma. Y acá Binah. Hemos dicho que Jochma y Binah son los principios padre y madre de nuestras facultades intelectuales. Pero nuevamente, insisto, son principios. Ahora, ¿cómo se forma la congregación? La primera congregación que nosotros tenemos que formar está precisamente en nuestra interioridad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que integrar estas dos facultades
estas dos facultades de aquí siempre. Tenemos cuando la Biblia nos dice no olvidéis de congregaros. No se olviden de estar congregados como ya tienen por costumbre. Pero la primera congregación inicia en la interioridad de nuestra alma. Cuando vemos la historia antigua, aparentemente antigua, de Moisés, que les dice, y congregó Moisés, en el caso hablando de Moisés de las 12 tribus, esas 12 tribus, que en realidad son todas parte de esta alma, se congregan aquí, en nuestra interioridad. La sabiduría y la inteligencia tienen que estar congregadas, tienen que andar siempre juntas. Cuando esto aparece, entonces aparece una nueva conciencia. Entonces vamos a poner por aquí la conciencia, una nueva conciencia, ¿sí? Y es esta conciencia resultado de la congregación interna nuestra. Y cuando existe esta conciencia, que es el resultado de la congregación nuestra, entonces esta conciencia se puede manifestar al exterior. Pero cuando no hay una conciencia interior, cuando no hay un templo interior, tampoco va a haber ese templo en la exterioridad. Es decir, nosotros para construir un templo tenemos que construir un templo dentro de nosotros. Y en ese templo tenemos que congregarnos. Es decir, que la sabiduría y la inteligencia tienen que andar siempre juntos. En términos de otras alegorías, como dijimos esto, estas dos palabras, Jochma, es el principio padre, vamos a poner así, principio padre, no como una persona, sino como una figura, como un símbolo, y este también va a ser un principio, el principio madre, ¿sí? Un principio en el sentido de que es como la madre, como la mujer en la casa que organiza. Eso es la inteligencia, la organización. El padre es la chispa de sabiduría, las ideas. En nuestra interioridad, esa idea que nos aparece es como el padre de familia. Y esa idea necesita una madre que organice y le ponga los pies sobre la tierra a las ideas. Cuando esto está en congregación, esta congregación se puede multiplicar. ¿Cómo aparece la multiplicación de la congregación? La congregación se multiplica aquí con el hijo, que se conoce cuando padre y madre se juntan, están siempre copulando. Padre y madre están siempre copulando, están siempre juntos. Entonces, al estar juntos bajo esta terminología de padre y madre, entonces aparece el hijo. Vamos a ponerle un poquito mejor. El hijo es el resultado de la copulación. Inclusive le voy a alargar un poco porque este hijo viene y desciende a la tierra, desciende desde el cielo desciende hacia la tierra, vamos a poner así, ¿sí? Es una esfera, pero le vamos a alargar esta esfera para dar a entender que este hijo, que es el resultado de la unión de la congregación, de la sabiduría y de la inteligencia en el pensamiento, el conocimiento viene trayendo luz hacia la tierra, desciende desde los cielos hacia la tierra. Entonces,
la misma congregación que nosotros creemos que es la unificación de personas en un lugar para alabar al Creador, si no hay congregación aquí interna nuestra, no va a haber afuera. Esta congregación inicia en nuestra propia interioridad. Es decir, ¿para qué sirve esta congregación? Sirve para producir luz, la luz del conocimiento que tiene que venir a transformar nuestra interioridad. Esta interioridad en rojo es símbolo de oscuridad. Nuestras emociones siempre están disparadas, siempre están descontroladas. ¿Y qué necesitamos? Iluminarlas con sabiduría y con inteligencia para que podamos transformar esta oscuridad en luz. Y ahí es en donde dice, y esta ciudad, esta pequeña ciudad, dice, vino una gran luz, vio una gran luz. Esto es el sentido interior de la escritura, es decir, que siempre todo está estrechamente relacionado o inicia aquí en nuestra propia interioridad. Cuando hablamos, por tanto, de iglesias y estamos hablando de congregación, ni siquiera esos términos tienen que ver con ningún edificio. Aunque parece que estuvieran hablando de los edificios como el templo de Salomón, que medía tantos codos, el atrio por aquí, el pináculo por allá, ni cosa por el estilo. Todos esos elementos son parte de nuestra interioridad. Y es por eso que todos los detalles de todas esas historias que parecen estar relatando las escrituras ocurren en nuestra interioridad. Por ejemplo, la famosa historia de Satanás o el Satán que tienta a Jesús. Aparentemente le lleva al templo, los levitas y los sacerdotes le dejan pasar y le dejan subir al pináculo del templo. Y allí en el pináculo del templo se da la tentación de Jesús. Y le dice, mira, ¿por qué no te lanzas de aquí? Puesto que el Creador te va a mandar, el Padre te va a mandar ángeles para que no te caigas. Y creemos que ese pináculo del templo, que debió haber sido ese pináculo, una torre en Jerusalén, en el templo y esas cosas, ¿cómo es que pudieron haberle dejado pasar? No se trata de ninguna tentación que ocurrió en el famoso templo de Jerusalén. Es una tentación que está siempre ocurriendo en nuestro templo interior. El famoso pináculo del templo ocurre en nuestra interioridad, en esta congregación que nosotros tenemos que integrar en nuestra interioridad. Es decir, todo es de tipo espiritual. Nada se trata de historias reales y que son comprobables con arqueologías ni cosa por el estilo.